Bueno, yo les voy a presentar un tema de un libro que se llama Ética para Amador, no sé si lo han escuchado. Es un libro, está muy delgadito y está bastante entretenido. Bueno, primero, ¿saben lo que es la ética? ¿O han escuchado algo como de la ética? ¿No? Bueno, hagan de cuenta que la ética es como esa parte que nos dice lo que debe ser, lo que nos conviene y lo que es bueno, y lo que nos dice lo que no debe ser, lo que no nos conviene y lo que es malo. Ah, sí. Quita las sillas si quieres. Y entonces, bueno, de esto, ¿alguna vez les ha pasado como que han tenido esa confusión entre algo que tienen que decidir y que dicen, híjole, es que es bueno por esto, pero también es malo porque me va a traer esto, o a lo mejor me pasa esto, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Cómo en qué situaciones? Como por ejemplo cuando una empresa nos pregunta algo, dice, tenemos que decir lo que nos conviene y lo que pensamos que es una buena respuesta. No lo que no nos conviene y lo que es una mala respuesta. Bueno, entonces después les voy a leer esta partecita y me van a decir ustedes qué piensan de eso. Dice, la mentira es algo en general malo porque destruye la confianza en la palabra y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad y enemistar a las personas, pero a veces parece que puede ser algo útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventajilla. ¿Qué piensan de eso? Sí, está bien, pero sí nos puede servir a veces. ¿Cómo en qué situaciones? Por ejemplo, si te van y dicen, ay, dime, ¿cómo se llama tu mamá? Y ahí para que me hagan saber que le inventas algo. Bueno, Un poquito más fuerte, chicas. pero sí están de acuerdo en la parte de que nosotros para convivir en una sociedad se supone que deberíamos de hablar siempre con la verdad y conducirnos como por ese camino con las demás personas, pero mentimos para obtener algún beneficio para nosotros. ¿En qué casos ustedes han mentido para obtener algún beneficio? Cuando yo traía dinero y yo me dijo, ¿traes dinero? Y yo le dije, no. ¿Traes dinero? Claro, ejemplo. Bueno, después, la libertad. ¿Para ustedes qué es la libertad? Entendido, o sea, estando en el entendido de que no es hacer lo que tú quieras. ¿O para ustedes es eso? ¿Hacer lo que tú quieras? A ver, Sofi. Tal vez. Hacer lo que tú quieras. A veces. Como de- Cuando dicen que pueden estar en libertad, por ejemplo, en mi prima, hace una castigado cuando le dicen que ya está en libertad por el castigo, se puede hacer lo que ella quiere. Y después se pone a hacer lo que ella quiere y no la vuelven a castigar. Sí. Entonces no es libertad, porque chequen, dice, no somos libres de elegir lo que nos pasa. Por ejemplo, la familia en la que nacimos, el lugar donde vivimos, en tal fecha o en tal lado, ¿no? En eso sí no somos libres. Pero somos libres para intentar, dice, ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo. No es lo mismo la libertad que la omnipotencia. Esa es la parte, o sea, por ejemplo, tu prima es como de, le quitan el castigo, se siente libre y es como de, ya puedo hacer lo que yo quiera, pero otra vez la vuelven a castigar. Entonces, libertad no es hacer lo que yo quiero. ¿Qué es la libertad entonces? Exacto, ya no está razonando, ya no está metiendo la mente. Entonces podremos decir que libertad es hacer lo que yo quiera sin que me dañe a mí y sin que vaya a dañar a alguien más. Porque a lo mejor yo puedo hacer lo que yo quiera y a mí no me pasa nada, pero al otro sí, y al otro sí lo voy a dañar. O no le hago nada a nadie, pero a mí sí, me perjudico a mí mismo. Entonces esa ya no es como libertad. Bueno, luego, órdenes, costumbres y caprichos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Más fuerte, más suave. Las órdenes son una, como por ejemplo, yo te doy una orden de, por ejemplo, usted me da una orden a mí y me dice, ay, tú me puedes ayudar con esto, con esto. La costumbre es como la de, así como tradiciones sociales, te acostumbras
perfecto, lo haces siempre. Ujú. Y ya no te vives sin hacerlo. Y los caprichos son cuando, por ejemplo, hacemos berrinche para que nos den algo. Exacto. Entonces, esa es la diferencia entre las tres. Estas tres cosas son la mejor respuesta que se le ocurre a la pregunta ¿por qué hago esto? Nunca se han preguntado, bueno, ¿por qué hago esto? Si es por una orden, si es por una costumbre o si es por un capricho. Cuando hacemos una cosa tenemos como esos tres caminos y esas tres respuestas. La orden es lo que nos obligan a hacer. La costumbre es lo que hacemos diariamente, lo que hacemos es una rutina. Y el capricho es lo que realmente queremos hacer. Hay veces que es lo que queremos hacer, pero no podemos. Y sabemos que no lo podemos hacer. Hay veces que nos detenemos, pero hay veces que aunque sabemos que no lo podemos hacer, igual lo hacemos. Y es donde caemos en a veces esos castigos o esos perjuicios para nosotros mismos, ¿no? No podemos elegir lo que nos pasa, pero podemos elegir cómo hacer frente a lo que nos pasa. Esta parte como de la responsabilidad y de aceptar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y esto es la explicación más aceptable de tu conducta cuando reflexionas. Por ejemplo, ¿por qué vienen a la escuela? ¿Por orden, por costumbre o por capricho? ¿Por costumbre? Ya se acostumbraron a venir a la escuela. ¿Y si un día dijeran, no quiero? O sea, no voy porque no quiero. Ese sería un capricho. Pero las perjudicaría de alguna manera, ¿no? Bueno, después, esta frase de haz lo que quieras, ¿qué les dice a ustedes? Es como que se dice así como que te dan libertad para que tú hagas lo que tú quieras, para que, por ejemplo, no recojas tu cuarto o así. ¿Nunca les ha pasado que le dicen a sus papás, ¿puedo hacer esto? Y es como de, haz lo que quieras. Y entonces tú te quedas así como de, ¿lo hago o no lo hago? Como que te dejan esa libertad para tú saber. Ajá, como que te pones a pensar, no, es que si lo hago, me va a pasar esto y esto. Y si no lo hago, también ya como que tomas la mejor decisión. ¿Y te sale? No. Bueno. Más fuerte, Vivi, ¿eh? Dice, la mayoría de las cosas las hacemos porque nos las mandan, porque se nos acostumbra a hacerlas así. Y tenemos como muy marcado lo que nos manda la ley, ¿no? Por ejemplo, la Constitución dice que no podemos hacer esto y esto y esto. O lo que nos manda la religión dice que no podemos hacer esto, o que podemos o debemos hacer esto. Lo que mandan las costumbres. ¿Por qué celebramos el Día de Muertos? Pues porque ya es una costumbre, ¿no? Y a lo mejor ya lo hacían en nuestra familia desde hace mucho y ya se nos quedó. O las mismas órdenes o normas que ponen nuestros papás en nuestras casas. Pero volvemos a lo mismo, a la libertad. ¿Cuándo es cuando realmente somos libres? ¿Ustedes creen que viviendo así se es libre? ¿Por qué? Porque tienes que estar siguiendo las órdenes que te dicen. Ajá, y es como de, bueno, a lo mejor yo nací en esta religión y sí la sigo y todo lo demás, ¿no? La religión es como un poco más difícil de meter. Pero a lo mejor en las costumbres. Mi familia celebra el Día de Muertos, otra vez. Pero a mí no me gusta, o sea, y no porque no me guste pertenecer a esas tradiciones, porque las acepto y pues sé que se hacen en mi país, las acepto, pero a lo mejor a mí no me gusta. Y yo estoy en esa libertad de decidir si lo celebro o no lo celebro. Y a lo mejor no perjudico a nadie y entonces ya no sigo como con esas órdenes y ya soy un poco más libre. ¿Sí entienden un poquito la...? Bueno, después, ¿alguien sabe qué es la moral? ¿No? Bueno, etimológicamente tiene que ver con las costumbres. Es eso precisamente lo que significa la voz latina. Mores, viene del latín mores, que significa costumbre. Y también con las órdenes. La mayoría de los preceptos morales suenan así como, debes hacer tal cosa, o no se te ocurra hacer tal cosa. ¿Qué ejemplo pueden poner con la moral? Son las costumbres y lo que normalmente nos están diciendo. No se te ocurre hacer esto porque es malo. O tú como estudiante o tú como niña tienes que hacer esto y esto. Yo digo que como dice que tiene que ver con las costumbres, a nosotras ya se nos hizo costumbre en la escuela y dice que no, las niñas ya se nos hace esto, trabaja y hace esto. Exacto. Viviencita, si siempre hablas más fuerte. Ay,
Tenía frío. Bueno, dice, lo primero que hay que dejar claro es que la ética de una persona libre no tiene que ver con los castigos ni con los premios que nos va a dar la autoridad. O sea, mi ética no tiene nada que ver con los premios o castigos que me pueda poner mi mamá o que me pueda poner mi maestro, por ejemplo, ¿no? Ninguna autoridad, ni humana ni divina. Para el caso es lo mismo. O sea, mi ética va a ser mi ética independientemente de lo que me pueda prometer mi mamá o me vaya a decir que me va a castigar. Siempre la ética va a ser libre de todas esas cosas. Y bueno, por último, yo les quiero hacer estas preguntas. La primera, ¿somos capaces de dar lo que no tenemos? ¿Ustedes creen eso? ¿Por qué? Porque cómo vas a dar algo que aún no tienes. Por ejemplo, cómo vas a responder una pregunta de alguna materia que todavía no la tienes. Todavía no sabes la respuesta. La que sigue. Es una frase. Dice, como no somos puras cosas, necesitamos cosas que las cosas no tienen. Ahí les va otra vez. Como personas, no somos puras cosas. Entonces necesitamos cosas que las cosas no tienen. ¿Sí lo entienden? Bueno, la que sigue, porque tiene que ver con esta. Cuando tratamos a los demás como cosas, sí nos sirven, no son útiles, porque al final de cuentas las estamos utilizando como una cosa. Pero no nos van a dar los dones que las personas nos pueden dar. ¿Qué piensan de eso? Que a lo mejor si las tratamos como personas nos van a dar más cosas o nos van a enseñar cosas más valiosas que si las tratáramos, que si las tratáramos como cosas. Y la última, dice, a veces uno puede tratar a los demás como a personas y no recibir más que cosas, traiciones o abusos. O sea, es como estas dos partes, ¿no? Si yo trato a las personas como cosas, no voy a conocer su verdadero valor como personas, lo que dijo. Pero si las trato, si voy por la vida tratándolas como personas y si me traicionan, y si me tratan mal, y si no, y si me fallan, o si no son lo que yo espero de ellas, ¿ustedes cómo ven esa parte? Porque hay unas personas que tú les tomas una confianza, que les cuentas todo y ya al final de cuentas tu mamá ya lo sabe porque ya se los dijo. Exacto, y como que te traicionan y ese rollo. Y bueno, al último, ¿qué les dice esta frase? Ponte en su lugar, ya es lo último. Ah, sí, como cuando, por ejemplo, si un vagabundo te pide dinero, que se imagine uno cómo se vería así. Claro. Que se ponga en su lugar, que si fuera él, quisiera también que le dieran dinero. Puede ser. Quisiera, aunque sea que le dieran una tortilla, no sé. Algo, ¿no? Y bueno, ya, para cerrar, ¿con qué se quedan? ¿Qué entendieron o qué les queda? Primero vimos sobre la ética, que son las cosas buenas y lo que nos conviene hacer, que es lo malo. Y después vimos unos ejemplos sobre los caprichos, las costumbres y Las órdenes. Las órdenes, las tres son muy diferentes, porque los caprichos son cuando lo queremos, algo a la hora que es y cuando lo queremos. Y que la costumbre es algo que ya hacemos diariamente y que la orden es algo que nos obligamos. Pero para ustedes, para que digan, ay, no, pues me quedo con esto, ¿no? Aprendí esto. Pues sí, que hay que hacer cosas buenas, que son buenas, no cosas malas que son Que parecen buenas. Ajá. ¿no? Hay que ¿Y tú? pues sí, Que no hay que tratar a las personas como cosas porque si no, no puedes saber lo que son, que puedes confiar en ellas, pero también que hay otras personas que parecen buenas pero son malas porque no puedes confiar bien en ellas. Claro. Ya le voy a parar.